Hola, ¿cómo están? Como siempre saludándolos Giovanni, este es un podcast semanal, estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos a sus martes de lo bello de ser enfermero. El día de hoy, nuestro capítulo número 54, hablaremos acerca de los trastornos de ansiedad. Como ustedes lo están viendo, pues es un episodio especial y por lo tanto tenemos una invitada muy especial. Estuvo ya con nosotros en el episodio número 28, la mayoría ya la conoce, pero pues para quienes apenas se están uniendo a esta comunidad, ella es licenciada en enfermería y obstetricia por la UNAM, es enfermera especialista en salud mental, ahora sí por todas las de la ley, felicidades. Gracias. Y actualmente labora en el, como docente y en el toxicológico. Así es. Venustiano Carranza. Le damos la bienvenida a una buena amiga y colega, Viviana Bonilla. Bienvenida de regreso, Vivi. Muchas gracias, un gusto estar aquí. No, pues muchas gracias a ti por prestarnos un ratito de tu tiempo. De tu muy poco tiempo, ¿no? De organización. Bueno, pues esta semana iniciaremos con la siguiente frase. Es de Roche, que menciona: la ansiedad es un arroyito de temor que corre por la mente. Si se le alimenta puede convertirse en una torrente que arrastrará todos nuestros pensamientos, ¿no? Entonces pues creo que esa parte, ahorita como lo vamos a ir ahondando un poquito más, pues sí, como que todo comienza por un temor a algo que puede ser conocido o desconocido, y que bueno, ya nosotros, cada uno, ¿no? De acuerdo a cómo maneje las situaciones, pues presentará o no presentará algún trastorno de ansiedad, ¿no? Muy bien. Pues antes de comenzar, queremos recordarles que se suscriban, que le den like o manita arriba, que activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio del podcast. Vayan a seguirnos a Instagram, Facebook y Twitter, donde pueden encontrar más contenido de lo bello de ser enfermero y enterarse también de nuestros webinars. Actualmente pueden cursarlos y obtener una constancia de asistencia. Para más información, pues bueno, los esperamos ahí en todas las redes y les podemos aclarar sus dudas. Muy bien, pues ahora sí vamos de lleno con el episodio. Y bueno, como introducción, la ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las que el sujeto se siente amenazado por un peligro externo o interno. Es una preocupación y miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Los trastornos de ansiedad están asociados con una morbilidad significativa con tendencia de cronicidad. Constituyen el mayor grupo de trastornos en sociedades occidentales y son una de las principales causas de discapacidad. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración profusa, sensación de cansancio, y por eso hay que saber identificarla y diferenciarla de diferentes entidades nosológicas, como por ejemplo el infarto de miocardio y la disnea en una insuficiencia cardíaca agudizada. Yo puse estos dos ejemplos porque bueno, estoy como muy en contacto con este tipo de pacientes, pero que pueden tener una sintomatología, digamos, parecida. Entonces, Vivi, ¿cuál dirías tú que es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? Pues bueno, como tú ya pues bien lo dijiste, ambos son emociones que las podemos presentar a cualquier persona y que, la diferencia es que, igual comparten muchos signos y síntomas muy parecidos, ¿no? Como lo que es la taquicardia, la sudoración, pero la diferencia sería como la parte de que el miedo, digamos como que ocurre en un momento preciso. Es decir, por ejemplo, no sé si en este momento, o no sé, en una clase, ¿no? Nos dicen, vamos a tener examen, ¿no? Entonces en ese momento corre el miedo. Es algo como instantáneo. A diferencia de la ansiedad, que por ejemplo, en el mismo entendido del examen, pues sería como que tú ya tienes programado un examen, ¿no? Que sí, pues la siguiente semana vamos a tener un examen de anatomía, esos difíciles que pone Giovanni. Entonces, no es cierto. ya los alumnos pues ya están así como con ese miedo, con esa incertidumbre de si qué va a venir y entonces así como esa es la diferencia, ¿no? Que sería como un miedo anticipado con estos signos y síntomas, pero o sea que no ocurre en el momento a lo mejor que se presenta, digamos, ese evento, sino que es muy anticipatoria a lo que va a ocurrir. Ok, y entonces bueno, al entendido, o lo que estoy entendiendo de esto es que esos signos y síntomas estarán recurrentemente entre todo ese periodo. Así es. Listo. Ya ven, no tengan ansiedad. Como cuando te dicen, estoy triste, y te dicen, no estés triste. Exacto, no sean ansiosos. No sean ansiosos. Bueno, y entonces, el miedo, la ansiedad, sí, pero ¿qué es la ansiedad adaptativa? Pues justamente, ¿no? O sea, a veces es como
pues algo a veces muy abstracto, ¿no? A veces como tener algo como muy claro, ¿no? Y a veces las definiciones llegan como a cambiar un poquito, pero pues repetimos, ¿no? La ansiedad y el miedo son emociones. La ansiedad adaptativa, pues lo veríamos como esa ansiedad que nos va a, digamos, como a preparar para ese suceso, ¿no? Por ejemplo, con el mismo ejemplo del examen, ¿no? A lo mejor que una ansiedad sea adaptativa quiere decir que, o sea, sí, yo voy a estar como, pues con miedo, ¿no? Con esa incertidumbre, saber qué es lo que va a venir, si va a ser suficiente lo que voy a estudiar. Entonces, como que hace que nosotros, digamos, como que nos preparemos aún más para, digamos, a esa situación que nos vamos a enfrentar. Es decir, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar a decir, ok, pues, no sé, a lo mejor yo sé que va a venir anatomía, pero a lo mejor viene la circulación, a lo mejor me preguntan signos vitales, entonces eso hace que nosotros, bueno, se convierta como una ansiedad adaptativa. O sea, que ese miedo, o esa incertidumbre, esa preparación para ese momento, pero que no sea, digamos, algo patológico, es decir, que a lo mejor en el resto del día no esté todo el tiempo pensando en eso, en que ya no me permitan a lo mejor seguir haciendo pues mis actividades para pues volver a regresar a lo mismo. Entonces sería como esa ansiedad, así esos signos y síntomas, pero que me van a ayudar a que lo haga mejor. No, okay, sí. Exactamente. O sea, es como, bueno, yo lo entiendo, tal vez yo sufrí de eso. ahora que lo estoy explicando, y es como, ya nuevo, ¿no? El ejemplo del examen. Es un examen difícil, pero que sabes, o sea, que sí te causa esa parte de ya querer hacerlo y ya que termine y ya toda esa parte, pero que como que tratas de buscar las mejores opciones para, por ejemplo, volver a estudiar y todo eso, y eso va como que calmando. Listo, sí, yo tenía eso. ahora supongo que mis alumnos tienen eso. Bueno, y entonces, como, ¿qué tipos de trastornos de ansiedad existen? ¿O son los más comunes? Pues yo creo que, bueno, hay muchos tipos de trastornos y en varias, en otras patologías también tenemos esta parte de la ansiedad. Obviamente, por ejemplo, lo más importante, y fue algo que tú leíste hace rato, ¿no? Lo más importante de todo, descartar cualquier otra enfermedad orgánica. Obviamente, digamos, como lo más parecido a un ataque de ansiedad es como problemas del corazón, ¿no? Que presentan como los mismos signos y síntomas exactamente. Entonces, de primera, pues sería como y eso es lo más importante, que siempre nos dicen que siempre aprendamos a diferenciar, que primero descartemos cualquier otra patología orgánica o fisiológica antes que sea un trastorno. Y bueno, pues dentro de los trastornos tenemos y bueno, de los más comunes, pues es el trastorno de ansiedad generalizada, algunas fobias específicas, y dentro que también te comentaba, ¿no? Como que hay dentro de esta parte de la ansiedad, entra también el trastorno de estrés postraumático. Dentro también tenemos en los trastornos obsesivos compulsivos, donde vamos a tener presencia de esta ansiedad. Y que, pues, esas son como... pues esa emoción la vamos a tener en todas esas patologías, pero así como propias de los trastornos de ansiedad, pues es un trastorno de ansiedad generalizada y pues fobias específicas. Entonces, digamos que, bueno, lo que yo estuve leyendo, ¿no? Un poquito de lo que entendí de las fobias es que es un miedo que, o sea, que al principio no sabes que tienes, pero que al momento de que aparece algo puede ser cualquier cosa, ¿no? No sé. Existen muchos tipos de fobias, ¿no? Pero cuando tú ves algo en ese momento te empieza a causar esa parte, ¿no? Como de las sensaciones o la sintomatología más bien de la ansiedad, ¿no? Propiamente. Pero digamos que no solamente se sabe, sino ya cada vez que veas algo así parecido, pues vas a tener como ese tipo de situaciones. Y yo dije, wow. Sí, así es como, pues... Ahora entiendo a los que le tienen miedo a las arañas. Ajá, exactamente, o sea, es como que no olvidar, o sea, esto que es, siempre va a ser ese miedo antes de que ocurran las cosas, ¿no? Por ejemplo, la agorafobia, ¿no? Que entra dentro de las fobias específicas, donde, pues obviamente, te cuesta mucho trabajo estar en un lugar encerrado, ¿no? Entonces, a lo mejor tú antes de lo mejor de que tú estés en el lugar, tú ya te estás imaginando cómo te vas a sentir, tú ya estás sintiendo todas esas emociones, todo esa a nivel fisiológico. Y lo mismo, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? El miedo a las arañas, o esa más bien la fobia a las arañas,
¿no? Que tú ya te anticipas mucho antes de que a lo mejor ni siquiera aparezca una araña, ¿no? Pero a lo mejor tú dices, pero no, ya pues, estás revisando. ajá, sí, ya yo voy a ir como a un bosque y de seguro va a haber arañas y entonces es exactamente. Entonces, en general todas las patologías va a ser como ese miedo, ya va a depender pues obviamente específicamente de qué patología estemos hablando para pues puntualizar como lo más importante, ¿no? Otro ejemplo es como esta parte de la fobia social, que pues obviamente dentro de esto pues es como el miedo a estar enfrente de un público, de las personas, ¿no? Entonces a lo mejor las personas que llegamos a pasar por eso también, que nos da miedo, ¿no? De exponer pero esto ya es algo pues muy patológico, ¿no? Es imposible no sentir miedo, es imposible no sentir estas emociones, pero el problema es cuando ya se vuelve algo patológico y deja de ser algo, digamos, adaptativo, ¿no? Algo que te prepare para esa situación y más bien ya te cause mucha disfunción en cuanto a tanto personal como pues de las relaciones interpersonales que tienes, en tu trabajo, en general en tu vida. Eso ya es cuando se vuelve un patológico. Por ejemplo, este último comentario que mencionas, un ejemplo, yo tuve una persona, una pareja, y yo me acuerdo mucho que tenía como esa parte, o sea, si veía, no sé, de 5 personas para arriba ya era así como que no, y nada más estaba viendo el piso y de repente volvía a repetir lo mismo que ya había dicho hace 5 minutos y otra vez como que ya cambiaba el tema y volvía, o sea, como que se retrocedía de nuevo en los temas. Y cuando lo hacía, por ejemplo, a solas que practicábamos y todo eso, lo hacía súper bien, ¿no? Pero ya cuando estaba enfrente del público sí como que se bloqueaba así inmensamente y empezaba así como a ponerse roja, pero así roja, ya hasta dije, le voy a dar un EBC. Sí, ya se está cargando mucho de sangre de su cabeza. Sí, y entonces pues era un poquito complicado para ella, ¿no? En ese aspecto. Porque digo, como dices, ¿no? O sea, siempre hemos tenido como ese nervio, o esa sensación de y si me equivoco y si digo algo que no es, ¿no? Pero bueno, ahí conforme va pasando la exposición, al menos yo pues ya como que te vas relajando, pero sí he visto, o sea, digo, esa persona es un caso específico y otras más que sí me ha tocado ver que incluso no comienzan con erupciones cutáneas y todo mientras se están exponiendo, y esa parte de sí, yo así de no dejes de respirar, respira. Sí, claro, porque o sea, es que sí es como muy evidente. Y y pues digo, a final de cuentas tú como público, sí, como ubicas esa situación, pues tratas como de darle, no sé, esa confianza, ¿no? De así, o sea, no sé qué le puedes decir, ¿no? Pero así como tratando de alentar de que va bien o algo así, ¿no? O si es alguien de tus amigos o algo así, pues buscar como una estrategia de, a lo mejor una seña o algo diciéndole que va bien, y a lo mejor esa persona como que ya se puede ir relajando un poquito. Digo, eso creo yo que pudiera funcionar un poco. Sí, incluso hay como, pues ya hay muchas estrategias en cuanto a eso, pero pues obviamente lo más importante es trabajar, ¿no? Esa emoción, ¿por qué está ocurriendo? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué es lo que estoy sintiendo en ese momento? A lo mejor tiene que ver con, no sé, la autoestima, con alguna situación, con algún problema que esté pasando. Entonces sí, lo más importante es que a veces, eso, ¿no? O sea, las emociones son para eso, para prepararnos para algo, pero ya cuando pues se vuelven desadaptativas, cuando ya no nos permiten pues hacer la vida normal, bueno, pues ahí es cuando tenemos que buscar. Claro. Así es. Y justo, bueno, viene una pregunta relacionada con eso, ¿no? De acuerdo igual a lo que pues estuvimos investigando el equipo de Lo Voy a Decir Enfermero, mi computadora y yo. La población mexicana, de acuerdo con la OMS, es una de las que más tarda en buscar apoyo y tratamiento justo para los trastornos de ansiedad y en general con los problemas que tienen que ver con las emociones, con una media cercana a los 30 años, es decir, desde que inicia la situación hasta que llegan a tratarla, pasan hasta 30 años, ¿no? Y esa parte pues creo que es bien preocupante porque justo ya se van a tratar cuando tienen 45, 50 años, 60 años, ya que pasaron pues literalmente toda una vida llena de este tipo de trastornos, y a veces pues es bastante complicado. Digo, a quienes se les detecta a tiempo y se les refiere, pues a lo mejor todo bien, ¿no? Pero esta parte de que tarden aproximadamente 30 años en buscar apoyo, ¿tú cómo buscarías estrategias o cómo recomendarías algo para que nosotros en general, el personal de salud, pues podamos a lo mejor identificar
y poder pues brindarle esa opción al paciente, ¿no? De que busque alguna ayuda como un poquito más especializada. Pues yo considero que en general pues todo el personal de salud deberíamos pues al mínimo tomar algún curso, tener como esa sensibilización para poder dar como esa atención al paciente. Pues bueno, igual creo que lo comentamos en el podcast pasado, el problema como en general es de que pues solamente no nos especializamos como en nuestra área, ¿no? Por ejemplo, no sé, me gustan las urgencias, me gusta el quirófano, etcétera, pero muy pocas personas, ¿no? Realmente les interesa, a menos que tú personalmente hayas vivido algo, una situación que te acerque como a la parte de la psicología o esta parte de cuidar tu salud mental o algo de algún familiar, es como te acercan, si no, pues vas y haces tu trabajo y todo normal. Entonces, pues sería como esa parte, ¿no? De que seamos buenísimos en nuestra área, pero que pues también veamos como otras opciones y sobre todo pues como esa parte, ¿no? De que en el área de enfermería vemos al paciente de manera holística y siempre, ¿no? Todos los farmacias, sí, el paciente de manera holística y nada, no sé qué, pero a la mera hora, pero a la mera hora, claro. O sea, a lo mejor si el paciente está así llorando, entonces como no sé qué decirle y mejor me voy. O así como de, ya está llorando. Ajá, ¿no? exacto. Porque sí, también escuchas muchas veces ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, como acercarte un poco, obviamente, pues a lo mejor si no te gusta, pero pues mínimo sí dar como ese como plus. Entonces, dentro de ese plus, considero que es eso, ¿no? Aprender un poquito de a lo mejor qué es lo que tiene... Bueno, que presenta una persona que tiene ansiedad, una persona que tiene depresión, todo este tipo de situaciones que conozcamos, ¿no? Hay muchos cursos, los primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis, que son temas tan, no sé, a veces tan chiquitos, o que incluso hay libros que nos pueden ayudar mucho para atender a los pacientes. Va mucho de la mano con lo que decíamos, como en esa parte de identificar en qué momento es algo pues fisiológico y en qué momento si es algo... pues un trastorno de ansiedad. Claro. Entonces sí hay como diferencias y entonces... O que a veces vienen acompañados, ¿no? También. Exactamente. Porque, o sea, sí tiene la parte orgánica o fisiopatológica, pero de repente el paciente empieza con una sensación así como de muerte inminente, aunque los signos vitales estén estables y demás, pero él siente que se está muriendo. Entonces esa parte también entra dentro de... Pues creo que esto, ¿no? O sea, que tengan esa parte de un miedo, ¿no? Que de repente apareció y que no lo puedo manejar, aunque... por ejemplo, ahorita tenemos una paciente ahí que es doctora justo, ¿no? Y es cardióloga. Y entonces no sabía que tenía una CIA y bueno, ya se le hizo su cirugía y todo. Y dice, y es que de repente yo vi que, o sea, yo veía que todo estaba bien, o sea, mis signos vitales bien, nada se alteró, nada, dice, pero yo me empecé a sentir casi como con sensación de que me iba a morir. Dice, entonces, dice, pues obviamente de lo que he leído y la experiencia y todo eso, pues sé que empezaba como con una crisis de ansiedad, ¿no? Entonces... esa parte les digo, o sea, sí puede venir acompañado, pero entonces hay que saberlo diferenciar, ¿no? O sea, y ya te tendrías que basar en tus constantes vitales. A lo mejor sí se puede elevar un poco la frecuencia cardíaca, pero el resto de los signos vitales pues no tendría por qué estar alterado, ¿no? O sea, la frecuencia respiratoria tal vez también, pero a lo que voy con presión arterial, temperatura, saturación, a lo mejor todo eso no se modifica, ¿no? Pero pues hay que estar como al pendiente de nuestros pacientes. Sí, exacto, es como esa que podamos dar un poquito más, ¿no? Te digo como, por ejemplo, ¿no? A lo mejor la médico que comentes es porque, bueno, la lo conocía, ¿no? Pero a lo mejor quien se acercó a darle alguna intervención, decir, o sea, te digo, son como, hay cosas muy específicas, pero hay otras cosas como tan sencillas, ¿no? Como las técnicas de respiración, incluso, bueno, dentro de nuestra formación a veces nos la enseñan, eso, ¿no? O sea, pero que tengamos ese tacto también para acercarnos al paciente. Entonces sí que sea eso. Primero, sensibilizarnos, pues obviamente a la persona para poder hacerlo con nuestros pacientes. Y pues yo creo que eso sería como en general, que primero pues lo leamos, lo busquemos y que... para que nosotros podamos darle algo más, ¿no? Yo, como siempre he dicho, ¿no? Yo estoy segura que todos los colegas en las diferentes áreas son buenísimas, pero pues sí queremos como ese extra, ¿no? Porque pues no podemos separar la parte fisiológica de la mente, eso es algo como súper importante. Entonces, si estamos enfermos así de algo, de una gripe, lo que sea, también nos sentimos mal mentalmente, ¿no? Entonces, siempre... pues en nuestra área nosotros tratamos con enfermedades, con pacientes que tienen a lo mejor enfermedades crónicas, todo eso, entonces no vemos la parte mental, ¿no? Un paciente diabético, hipertenso,
que también tiene depresión, que no tiene sus estrategias de afrontamiento para esto que me está sucediendo, la familia. Entonces, como que eso, que veamos que no podemos separar la parte fisiológica de la mental. Yo creo que de ahí es como el punto para poder... Sí, pues creo que sí. Es algo que los invitamos, ¿no?, a todos a que en algún momento, si tienen el interés, que ojalá que sí sea, puedan tomar un curso o puedan buscar artículos, un libro, ¿no? Porque creo que también hay unos de bolsillo, me parece. O sea, son libros chiquitos, ¿no?, en general, que les pueden dar como este tipo de estrategias para los cuidados primarios, ¿no?, por así decirlo, hacia un paciente con cualquier trastorno emocional, ¿no? Porque igual puede ser ansiedad, o igual puede ser, como tú mencionas, depresión o alguna otra situación. Y que, bueno, nosotros podamos a lo mejor empezar a buscar ese tipo de estrategias para evitar que se complique más, porque, pues bueno, si se empieza a complicar esta parte de la mente y el paciente empieza con estos cambios al principio, ¿no?, como les decía, que sí pueden ser orgánicos, o sea, que van a ir de la mano, pues después, si eso no tenía que pasar en ese paciente, pues se puede complicar su estado clínico por cualquier otra situación, nada más porque no supimos manejar un trastorno de ansiedad, ¿no? Y también la otra parte que también comentamos en el episodio pasado, que es como los niveles de contención, ¿no?, hacia el paciente, que justo involucra el que hablemos con él, que le expliquemos algunas situaciones, que utilizamos los métodos de respiración, ¿no?, antes de irnos a chochearlo, ¿no? Digo yo, o sea, darle algo así como, sí, órale, un alprazolam para que se duerma. O sea, creo que no es lo correcto, pero bueno, con esa parte de la sensibilización que podemos obtener en un curso de salud mental, pues creo que nos podría ayudar mucho. Así es. Muchas gracias por tu explicación. Sí, incluso, bueno, ahorita como recomendación, hay un libro de valoración de enfermería psiquiátrica, que realmente siento que es un libro así súper digerible, donde vienen todos los trastornos, incluso así como divididos, como lo clasifica el DSM-5, que es el libro de la clasificación de los trastornos mentales, y viene así como la patología, las intervenciones que podemos darle al paciente, las herramientas que podemos utilizar, escalas también que podemos utilizar. La verdad es que a mí se me hace un libro muy completo, muy digerible. Entonces, que incluso les puede servir para personas que no están específicas en el área de la salud mental, que les puede servir muchísimo. Ahí vienen, te digo, todos los trastornos, tanto del neurodesarrollo como ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad, y viene así, o sea, súper digerible, te dice qué síntomas va a presentar el paciente, qué es y de qué te puedes apoyar, ¿no? Y así como sus intervenciones, su fundamentación. La verdad es que siento que es un libro muy, muy padre, entonces que les puede servir mucho. ¿Cómo se llama? Valoración de enfermería psiquiátrica. Valoración de enfermería psiquiátrica. Bueno, lo voy a buscar, si lo encuentro se los dejo en la descripción del video, y ya para que igual lo puedan tener todos ustedes, y pues no cabe que le demos una revisadita y podamos entender a veces muchas situaciones que le pasan a nuestros pacientes, que volvemos a lo mismo, es un paciente que a lo mejor es el sostén de la casa, que es el que lleva el dinero, que es el único que trabaja, que, o sea, que tiene muchas otras cosas, y que aparte tiene algo que lo está complicando, el no poder cumplir con esas cuestiones básicas, ¿no? Y que también le puede generar alguna situación de estas, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos aprender un poquito de eso. Entonces lo buscamos y se los dejamos en la descripción. ¿Cómo podemos buscar apoyo? Pues, obviamente si, bueno, primero es alguien que del área de nuestro gremio de enfermería, de un profesional de salud, pues primero es como esa parte de la humildad, de decir, a mí también me puede pasar, claro. no está mal que a mí me pase, y no me va a hacer menos. Entonces le puede ocurrir a cualquier persona, no por ser profesionales de la salud no significa que estemos exentos de que nos pase cualquier situación, y mucho menos en algo de hecho en porcentajes creo que sí, somos un porcentaje importante, ¿no? Los que hemos llegado a tener en algún momento una crisis de ansiedad o tenemos, ¿no?, diagnosticados algunos otros trastornos de salud mental. Entonces creo que sí es importante que podamos buscar apoyo, justo porque bueno, yo siempre se los comento también, por ejemplo, a mis alumnos, ¿no? Cuando luego me involucro como en ese aspecto con ellos, así como de, a ver, ¿sabes si tienes algo o así? No, o sea, no es como para discriminarte o encasillarte, sino para que yo sea un poco más comprensivo en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, esta parte siempre es como la recomendación de es que tienes, o sea, si tienes que buscar apoyo, porque si tú no estás al 100, pues no puedes atender al 100 a alguien, ¿no? O sea, al final de cuentas,
Y aunque muchos digan, es que entrando al hospital tienes que dejar allá afuera o sea, a veces no se puede, a veces el problema o a veces la situación, pues siempre está aquí, ¿no? En la espalda y la estás cargue y cargue. Y durante la guardia o el trabajo, estás cargando con ese tipo de situaciones y pues bueno, pasa algo o un paciente tiene una situación, no sé, parecida a la tuya y wow, ¿no? Así como de, híjole, ¿no? Te identificas mucho con ese tipo de pacientes, pero también empiezas a tener pues cómo decirlo, como también una afinidad hacia ciertos pacientes y a los otros también te olvidas, ¿no? Y en general pues eso tampoco debe de ser, digamos, de esa forma, sino a todos tratarlos igual, obviamente con ciertas especificaciones para cada uno, ¿no? Pero si te puedes tratar antes de que te veas reflejado en alguien más, pues bueno, sería lo ideal, ¿no? Sí, incluso hay muchas patologías propias del personal de salud que, ¿no? Aquí puede entrar por el síndrome de burnout, el síndrome de trauma vicario, ¿no? Que son signos así parecidos de que tú te identificas, haces contrarreferencia con el paciente. Entonces, pues si no, desde el enfoque del personal de salud, que nosotros también nos podemos enfermar por nuestra carga de trabajo, por las personas que tienen 2, 3 trabajos, el tipo de pacientes que atendemos, ¿no? Los pacientes con adicciones, pacientes oncológicos, pacientes con cardiología, con alguna alteración de cardio. Entonces, ver a una persona sufrir no es como que nosotros somos... no es tan sencillo, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que desde ahí, desde nuestra persona, sensibilizarnos y buscar ayuda. Y desde la parte de que a lo mejor si es una persona, a lo mejor que nos pregunta, un amigo, un conocido, pues saber, ¿no? Que también por eso decía que buscar un poquito más allá, ¿no? Saber que hay hospitales psiquiátricos, que hay hospitales, que hay psicólogos, que a lo mejor buscar si a lo mejor nuestra clínica dan esos servicios, qué otras herramientas puedo darle al paciente, a la familia, ¿no? Hay muchas cosas de las que nos podemos echar mano para poder darle un cuidado pues más general, en general en cuanto pues todas las áreas, ¿no? Okay. Entonces, pues yo creo que eso, o sea, siempre como ir más allá, no lo podemos saber todo, claro está, pero sí que podamos saber así como, yo una vez escuché, yo una vez leí, ¿no? Hay hospitales psiquiátricos, sí, pues yo creo que hay un contacto de ahorita con el internet ya es súper rápido buscarlo. Exacto. Ya te sale el teléfono, la dirección. Todo. Exacto. Entonces, pero que nosotros, o sea, a lo mejor en el momento que vemos que un paciente está con una crisis de ansiedad, pues a lo mejor yo no sé darle contención, ¿no? No me preparé para eso, pero decirle... realmente yo no puedo atender ese tipo de cosas, pero mira, mi contacto es incluso a mí me pareció un curso muy, muy, muy padre el que dio el instituto, que habla sobre el estigma, y aquí abordamos un tema sobre que nosotros como profesionales que no estamos, que no están especializadas como en la parte de la salud mental, que podamos entender que el paciente no solamente es eso, ¿no? De que viene la consulta, si tu glicemia está adecuada, ya, ¿no? Pero a lo mejor tú ves que viene todo triste, que te empieza a platicar, porque a veces los pacientes con las personas que somos de salud, pues se empiezan a desahogar y a decir, entonces nos tienen esa confianza y nosotros decir, pues no sé qué decirte, no sé cómo hacerlo, entonces pues ya no. Entonces incluso es como darle algo desesperanzador a la persona. Entonces yo creo que nuevamente no podemos separar esa parte fisiológica de la mental, entonces es eso, ¿no? Ir un poquito más allá. Repito, no vamos a verlo todo, yo no sé a lo mejor dónde pueden tratar esta enfermedad, pero pues a lo mejor si te canalizo a un hospital psiquiátrico, ahí no te podrán dar mayor información, a lo mejor si no te pueden atender ahí, que tú no necesitas como un tratamiento, un internamiento, pero sí que puedas hacer esto. Entonces, pues yo creo que eso, y yo creo que también va a beneficiar mucho la parte de la nueva ley de salud mental, porque pues aquí ya, digamos, ahora sí como que nos va a obligar un poquito a que pues en los hospitales generales sepamos un poquito, claro, para dar esas intervenciones a nuestros pacientes. Sí, y justo esto que mencionas creo que es bien importante para todas las instituciones de salud que empiecen a tener
como un adiestramiento hacia nosotros para que podamos identificar de una forma más oportuna estas situaciones y o referirlos, ¿no? O a lo mejor primero tratar la parte orgánica porque a lo mejor realmente lo necesita, ¿no? Porque llega uno a urgencias o demás, pero después de eso entonces poderlo referir o que nuestras propias instituciones empiecen a contratar profesionales de la salud mental, ¿no? Ya sean enfermeros especialistas en salud mental o que tengan diplomados o maestrías en tanatología, ¿no? Porque a veces también esa parte ayuda mucho, psicólogos, incluso psiquiatras, ¿no? Porque a veces sí requerimos de una intervención un poco mayor, ¿no? Y creo que esa parte, pues bueno, la tendría que visualizar un especialista, ¿no? Porque pues para eso estamos estudiando, entonces creo que esa parte a las instituciones de salud, pues bueno, sería como un logro bien padre, ¿no? Que pudiéramos tener, incluso a lo mejor una pequeña escala, ¿no? Que nos ayude así como de si identificas que tu paciente tiene esto y o sea, estos signos y síntomas, entonces por precaución haz esta valoración, ¿no? O sea, haz esta encuesta, no sé, de 5 o 7 preguntas que nos puedan referir con un puntaje específico si el paciente tiene alto riesgo de presentar una depresión o una ansiedad, no sé, depende de lo que nosotros vayamos detectando, ¿no? Creo que esa parte sería muy, muy viable, pero pues también se limita un poco como dijimos, por la carga de trabajo, que no hay tiempo, o sea, mucha gente también se excusa, ¿no? En esa parte. Es que cómo voy a poner a valorar eso si no me da tiempo de tomar mis signos. Ay, no manchen. No da tiempo para todo si te organizas, ¿no? Pero bueno, el punto de esto es que les invitamos a todas esas instituciones de salud pública que lo puedan hacer, y yo les recomiendo, Vivi tiene, acuérdense, su consejería en salud mental, y ahí no solamente está ella, ¿no? Sino también cuentas con, bueno, son un grupo de profesionales de la salud que los pueden atender pues de acuerdo a sus necesidades. Sí, no, y por ejemplo en esta situación que ponen, ¿no? A veces de la carga de trabajo, ¿no? Si tengo 8 o 10 pacientes que apenas si les puedo pasar medicamentos y todo eso, ¿no? Pues igual, ¿no? Que entonces haya como, pues aparte, ¿no? De profesionales que intervengan, ¿no? En esta parte. Y obviamente pues que también, no solo el paciente, sino también el personal. Por ejemplo, más importante. Aquí en cardio, yo nada más conozco a una enfermera con 2 pasantes de psicología y a una tanatóloga, pero para todo el instituto, para todos los turnos, o sea, yo les digo el nombre, o sea, no me alcanza. Pues ¿no? Sí. Porque obviamente también la tanatóloga, tanto la médico como como la psicóloga como la enfermera, pues nada más vienen, por ejemplo, de lunes a viernes, ¿no? Y están como en turno mixto, o sea, como a las 9 de la mañana, 5 de la tarde, y luego ya se van. Y así como de, bueno, y si mi paciente empieza con una situación más tarde, ¿qué le digo? Que se espera hasta mañana, o sea, es a lo que voy, ¿no? Y a lo mejor yo lo puedo contener un poquito, pero yo no voy a poder darle una estrategia completa de cómo resolver su situación en ese momento, ¿no? Y entonces optan los médicos por, como te decía, el Prazolam. Entonces la paciente ya se queda dormida y al otro día despierta así como toda medio zombie. Durmió muy sabroso, sí, pero despierta toda medio zombie. Y entonces, como entendió que eso es lo que iban a hacer, cuando se empieza a sentir otra vez así, ya pide su pastilla o su tableta para la ansiedad, ¿no? Para dormir. Y tú así como de ¿cómo lo explico? Así es. Pero es justo porque no le damos esa contención primaria o esa atención primaria a esta parte de la salud mental, ¿no? Pues también es otra invitación. Exacto. A que vayan, o sea, que vean y se visualice toda esa parte, porque bueno, al final de cuentas una tableta de esas características, que es una benzodiazepina, pues al final de cuentas puede llegar a causar un proceso de que la paciente o el paciente se vuelva dependiente, ¿no? De ese tipo de fármacos, y que incluso pues a lo mejor la dosis inicial a lo mejor era 0.25 miligramos y ya después le tengas que dar 4 o 5 miligramos, ¿no? Porque ya no le hace el efecto deseado, ¿no? Ese también tenemos una paciente hace no mucho que tomaba 4 miligramos de alprazolam. Ya ves que yo es lo máximo que he visto de alprazolam en alguien. Pero yo dije, no, o sea, yo me tomo media y no me despierto como en 2 días. Exacto. ¿No? Pero digo, ella se toma 4 miligramos y apenas y le está haciendo el efecto, ¿no? Pero yo pienso que también es justo porque no tuvo la contención, yo siento al principio, y como la empezaron a medicar, pues obviamente
las dosis tuvieron que ir incrementando. Sí, y por ejemplo, ¿no? Aquí con este tema, pues digo, siempre pueden salir como muchos temas de esta área, pero por ejemplo, ¿no? Eso a veces hace que las personas no se acerquen, como por decir, es que yo sé como que te empiezan a enchochar y entonces te vuelves dependiente, entonces ahora ya no es como el problema, sino ahora ya también te vuelves dependiente. Y no solamente ciertos fármacos que sí nos causan dependencia, y sobre todo que son las benzodiazepinas, no por el hecho de que causen algo adictivo, sino el efecto que nos provoca, que es dormir, ¿no? Sí. Cuando tenemos problemas de salud mental, tenemos insomnio, entonces ¿qué? Lo mejor es, si yo sé que no puedo dormir porque todo el tiempo estoy pensando, pues mejor me tomo una pastilla, claro, ¿no? Y eso, como decimos, no soluciona el problema, sino solamente lo haces que se prolongue por más tiempo. Incluso ya no es el problema mental, sino ahora el problema que justamente tú te vas volviendo, pues, ¿no? De que todo se soluciona con una pastilla y después a lo mejor si esa pastilla ya no funciona, ahora son dos y entonces así. Pero entonces que también no caigamos en esa parte de que las cosas como así tan fáciles, pues no, nunca son como la mejor opción. Y que también, ¿no? En este tema que los medicamentos psiquiátricos no causan adicción, que incluso a veces también por eso se llega al que no haya un adecuado apego terapéutico, porque pues obviamente las personas queremos una solución ya. Y los psicofármacos a veces llegan a tardar un poquito más, a diferencia, por ejemplo, que dentro también de la parte de salud mental, pues ocupamos las benzodiazepinas, pero que eso no es porque, repito, el efecto sea adictivo, sino el efecto que causa ese medicamento es lo que con eso sentimos que nos ayuda, pero pues realmente pues no. Exactamente, por eso la palabra que utilizamos no, o sea, no es como adicción, sino es, es dependencia, o sea, exactamente. Y ya la definición ya es diferente, ¿no? Y la dependencia justo es a lo que se refiere Vivi, que no es que el paciente no pueda vivir sin tomarse la tableta, sino que pues obviamente cada vez la va a requerir más. Y porque también él se va a hacer a la idea justo de que si no se la toma ya no se va a poder dormir, aunque no haya probado, ¿no? El hecho de acostarse a dormir sin tomarse la tableta. Así es. Entonces, pues sí, eso es bastante complejo. Muy bien, pues la definición de ansiedad ha ido evolucionando, pues de acuerdo a la etapa histórica en la que nos encontremos, ¿no? Por ahí había un loquito que sí me cae muy bien, que se llama Sigmund Freud, ¿no? Y en su teoría del psicoanálisis nos mencionaba que para él la ansiedad es una acumulación fisiológica de la libido, porque pues ya ven que él todo lo relaciona con la libido. Entonces, la ansiedad como resultado de un conflicto psíquico entre deseos sexuales inconscientes y amenazas de la realidad externa. Eso es lo que él pensaba, ¿no? Pero ahora, ¿cómo vamos a poder relacionar este pensamiento, ¿no? Que él nos daba, desde obviamente su punto del psicoanálisis, y toda la parte que se le ha aumentado de las ciencias biológicas y todos los estudios actuales que se está que se están haciendo para tratar los trastornos de ansiedad? Bueno, para mí Freud es como muy difícil. Sí, siempre me quedo así como, no lo entiendo. Sí, o sea, a mí igual me gusta mucho, pero de repente me hace bolas. Y digo, bueno, ya luego lo busco. Pero, pues en general la evolución ha sido, ¿no? Que justamente, ¿no? Él lo enfoca todo como a esta parte, ¿no? Pero también obviamente la evolución ha sido que no solamente está relacionado a eso, sino también a muchos otros factores que pues provocan eso, ¿no? Volvemos a como a las fobias específicas, que no es como que a lo mejor ahí no tenga que ver algo como algo sexual, ¿no? Algo de la libido, sino que a lo mejor a temprana edad tú te enfrentaste con una situación que eso te predispuso a que cuando seas adulto y te enfrentes a esa situación no la puedas controlar, ¿no? Por ejemplo, los trastornos de ansiedad generalizada, que pues en general es algo que tú ya tienes una idea, ¿no? Que comúnmente está enfocado en la parte de salud o de la familia, ¿no? Cuando a lo mejor tú estás viendo la televisión y tú ves que sucede algo, ¿no? Muy trágico en las noticias, y entonces tú ya como lo haces tuyo, y entonces todo el tiempo estás pensando y pobrecitos y entonces esto, lo otro. Entonces yo creo que esta evolución ha sido de que pues no solamente es como de algo en específico, sino que hay muchos factores que hacen que pues ahora existan las múltiples clasificaciones de los trastornos. Entonces yo creo que esa fue la evolución, ¿no? Que hemos visto que no solamente es de algo, sino que hay muchas otras cosas que nos pueden afectar para que desarrollemos un trastorno de ansiedad. Sí, claro. Por ejemplo,
Esa es la percepción de Freud, ¿no? Pero Erikson te va a decir algo totalmente distinto porque él lo relaciona específicamente con la parte de la sociedad, ¿no? O lo social. O sea, él te va a decir, la ansiedad, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, algo que tienes, que la sociedad te causa y demás, ¿no? Porque él como que todo lo genera en esa parte, ¿no? En el desarrollo de la persona, pero en la convivencia con las personas que tenga alrededor, ¿no? Al principio solamente va a ser la mamá, después los papás, después a lo mejor papás, abuelos y a lo mejor algunos primos, y después cuando vaya a la escuela pues obviamente sus compañeros y los profesores, etcétera, ¿no? Pues creo que esa parte o afortunadamente se ha seguido como como tomando en base ciertas cosas que ellos mencionan, porque en algunas tendrán razón y serán como fundamentales para hacer nuevas teorías. Pero lo importante de ahora es que ya no solamente tenemos a Freud, ¿no? Sino tenemos a Erikson, tenemos a otro tipo de pensadores y psicólogos que han tratado de ampliar todavía un poquito más los conocimientos en esto, ¿no? Entonces síganse preparando, chavos. Sí, y aparte sobre todo que sepamos que no es como una receta de cocina que tenemos que seguir, ¿no? Que a lo mejor de todos estos psicólogos que han estudiado la mente, que a lo mejor su teoría no es como de, tiene que cubrir esto, ¿no? Esto. Incluso también, ¿no? Algo que nos decía una médico en un diplomado, era de que, de los criterios que, por ejemplo, están en el DSM-5, no es como que sea un checklist de, sí, presenta sudoración, sí, ¿no? Y esto, pero no presenta a lo mejor un miedo excesivo, entonces no cumple con esto. Entonces, sino que sepamos que cada individuo es diferente, que en general esos son como los síntomas, pero puede variar un poquito, pero que nosotros tengamos como que la base sólida, decir, presenta esto, entonces puede que sea algún trastorno de ansiedad, ¿no? O que venga acompañado de algo orgánico, o que venga acompañado de consumo de sustancias, ¿no? Entonces que pues sí, ¿no? Conozcamos, y que pues si no lo sabemos, pues que nos ayudemos de otro profesional. Tratar de buscar el apoyo inmediato, ¿no? Y después, pues obviamente indagar en esa parte, ¿no? Porque no va a ser el único, como lo hemos platicado, no va a ser el único paciente, nos vamos a encontrar con muchos otros casos que pueden presentarlo de una manera muy parecida o de una manera, como dice Vivi, ¿no? Totalmente distinta, porque no es un checklist, exactamente. Como en todas las enfermedades, ¿no? O sea, apenas fui a grabar, por ejemplo, en la Jeringa el podcast. Hola, Ale. Y justo platicábamos como desde la perspectiva de género, por ejemplo, en la cardiopatía isquémica. Entonces le digo, sí, es que en las mujeres aparecen estos signos y síntomas y en los hombres son estos. Le digo, lamentablemente o históricamente, siempre han manejado que solamente son los de este lado, ¿no? Digo, pero ¿y dónde quedan los signos y síntomas específicos de la mujer, ¿no? O sea, que sí van a aparecer, igual no en todas, pero sí en la mayoría, ¿no? Y que siempre nada más nos basamos en los criterios que ya teníamos establecidos, pero que en los años 1800 y algo, pues solamente estudiaban al hombre, ¿no? Lamentablemente. Entonces, es lo mismo, o sea, a eso me refiero, que no es un checklist, sino tenemos que estar indagando continuamente en qué sí, qué no, dónde podemos mejorar la atención a los pacientes. Y pues obviamente si no lo sabemos, buscar a un profesional que nos pueda ayudar a resolverlo o capacitarnos para poderlo resolver. Así es. Exíjanle a sus instituciones. Exíjanle a sus instituciones que los capacitan para la salud mental. Creo que es algo que sí deben de hacer y que deben de buscar, ¿no? Y si sus instituciones no cuidan su propia salud mental, ustedes busquen la manera de cuidar su propia salud mental. Exacto. Muy bien, pues epidemiológicamente hablando, ¿existen factores de riesgo para que una persona tenga trastornos de ansiedad? Pues sí, no, obviamente igual estos cambian, ¿no? Algo que se potencializó mucho fue lo de la pandemia, que algunos esperamos, y eso fue un factor de riesgo, de que ahora pues se han aumentado los casos de ansiedad. Obviamente ahí va a haber factores tanto que te predisponen como los factores a lo mejor que tú también traes de genética. Entonces va a haber muchas situaciones que nos van a dar como esa parte de que nosotros podamos sufrir algún trastorno. Entonces, por ejemplo, también en muchos trastornos hay alta prevalencia en mujeres que en hombres, ¿no? Entonces sí hay como en ciertas patologías, ciertas situaciones que nos hacen más, que tengamos más predisposición a sufrir un trastorno de ansiedad que en otras, ¿no? Eso de que va a variar, pues obviamente
de la edad, ¿no? También el grupo de edad en el que se empiezan a desarrollar los trastornos de ansiedad, pues es en la adolescencia. Claro. Entonces, esto va a hacer que nosotros, pues, pongamos ahí atención, ¿no? A las personas que tenemos, pues, hermanos, hijos, que están en esta etapa, pues, ver que puede existir, que puede pasar, no solamente es como de, ay, es que está en la adolescencia, no, que puede estar sucediendo. Claro. Entonces, y pues ya en las personas adultas, pues, las enfermedades, entonces ver cómo, que decía, ¿no? Como informarnos, hay patologías propias en la etapa del desarrollo, hay otras patologías propias que empiezan en la adolescencia, que se potencializan en el adulto joven, Claro. hay otras que aparecen en el adulto y otras que obviamente aparecen en la etapa de la vejez. Entonces sí ver como qué es lo que está sucediendo, en qué etapa lo estoy presentando y que bueno, pues eso justamente es que nos informemos un poquito. Sí, yo por ejemplo sí les recomendaría que pudieran buscar, no sé, leer, investigar cuáles son las reacciones psicológicas de un paciente a una discapacidad, la que sea, ¿no? Uh-huh. Porque creo que sí es algo bastante impactante para ellos porque, bueno, yo manejo la palabra discapacidad a la pérdida de alguna función de lo que sea, ¿no? Y dijimos, puede ser un paciente con enfermedad renal crónica, un paciente con insuficiencia cardíaca o que se infartó, o un paciente que tuvo, no sé, incluso hasta una apendicectomía, ¿no? O sea, al final de cuentas está perdiendo algo. Uh-huh. Y en algún momento, sea un día, 2 días, se va a sentir incapacitado de moverse, el dolor, etcétera. ¿Qué pueden llegar a presentar esos pacientes, ¿no? Porque claro que hay estudios relacionados con eso, entonces sí como que los invitamos a esa parte, sobre todo en los pacientes que ustedes más manejen, ¿no? En sus instituciones, ya sea un hospital general o un hospital que sea especializado o que tenga múltiples especialidades, pues bueno, que puedan entender o que tengan al menos esa base de saber que ese paciente puede llegar a tener alguna emoción, ¿no? Negativa en ese aspecto, y de nuevo poder ayudarlo y poderlo referir pues a algún lugar donde le puedan brindar la atención, ¿no? Que sea necesario, y de nuevo pues tratar de que nuestras instituciones pues empiecen a manejar esta parte de la salud mental un poco mejor y que, bueno, nos apoyen durante el cuidado, ¿no? Porque al final de cuentas, si dijimos, o sea, como la OMS lo dice, ¿no? La definición de la salud, si no es un bienestar físico, mental y social, pues entonces no es salud, ¿no? O sea, el paciente puede estar muy bien ya físicamente, pero si el resto no está bien, entonces pues de nada sirve, ¿no? Sí, y que, por ejemplo, ¿no? Hay ahorita ya muchas herramientas, ¿no? Por ejemplo, esto de los podcasts, o sea, es súper guau. A mí me gusta muchísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tráfico donde pasamos 2-3 horas, ahí podemos venir escuchando podcast y justamente, ¿no? Hay podcasts específicos de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hace rato venía escuchando uno que lo hace en el área de psiquiatría por parte de la UNAM y que... muy buenos, por cierto. Habla sobre diabetes y salud mental. Entonces le da un abordaje tan importante y es algo, o sea, una patología que sabemos que la mayoría de la población tiene, que es una gran incidencia, pero la manera en cómo habla el psicólogo sobre cómo todo lo que por lo que pasa una persona diabética, todo lo que tiene que ver, o sea, es eso, de que nosotros sabemos, ok, sí, la dieta, el ejercicio, sí, o sea, nosotros lo podemos interpretar de que sí, las personas por lógica sabe, pero no sabe cómo hacerlo. Y también hay que sepamos que hay muchas cosas, ¿no? En el tema mentales, de que a lo mejor él siente que a lo mejor se va a morir, él siente que ya es una persona discapacitada, que ya no va a poder hacer su vida normal, que ya no va a poder comer como antes. Entonces, eso, ¿no? Que justamente hay muchas herramientas que no precisamente a lo mejor si nos da pereza leer un libro, pero que podemos escuchar, ¿no? Entonces, realmente hay como ya un mundo en el que podemos asesorarnos, o bueno, no asesorarnos, sino más bien informarnos un poquito y ver que no solamente es propio de la enfermedad, sino que hay muchas otras cosas. Sí, claro. Y por ejemplo, agregando a esto, tanto la diabetes como la hipertensión, pues bueno, son un número enorme en nuestro país, ¿no? En específico, pero aquí la gravedad de eso, o sea, más allá de que sea un número tan grande, es que de ese número, el que ustedes se imaginen, la verdad es que no me acuerdo específicamente el número, un poquito menos del 50% lo sabe, o sea, saben que son diabéticos o hipertensos, que sufren estas enfermedades, y todavía lo más grave es que la mitad del total lo sabe, y luego la mitad de la mitad, o sea, una cuarta parte del total
se atiende. Ujú. Es decir, hay personas que lo saben y aún así no se atienden, pero es justo porque a lo mejor no lo quieren aceptar o están en ese proceso de duelo todavía, pero aquí la gravedad de esto es que pues la enfermedad sigue progresando, o sea, la enfermedad no se detiene. Y como él no lo acepta y no quiere tratarse, etcétera, por la razón que sea, entonces pues sigue, como decimos, alimentándose de la misma manera, con la misma cantidad de carbohidratos, y todo eso pues obviamente le va a empezar a generar complicaciones, ¿no? A tal grado que de la cuarta parte que les menciono, de nuevo la mitad se trata bien, o sea, lleva un tratamiento en forma, ¿no? Y la otra mitad solamente lo lleva cuando se siente mal. Entonces también ahí tenemos, o sea, imagínense, realmente solo, por así decirlo, una octava parte del total de pacientes que están diagnosticados con alguna enfermedad crónico-degenerativa, pues llevan su tratamiento al pie de la letra. El resto están pues prácticamente mal, o sea, hay pacientes que de plano no lo aceptan, hay pacientes que sí lo saben y aún así no se cuidan. Y bueno, llegan las complicaciones a los hospitales con una enfermedad renal crónica. ¿No? La mitad de los pacientes con enfermedad renal crónica son pacientes con diabetes mellitus. Entonces, de ahí las complicaciones, ¿no? Va cambiando. Si bien las diferencias tampoco son tantas, en México al menos las mujeres son las que padecen un poco más diabetes que los hombres, por el estilo de vida, por cambios fisiológicos que aparecen durante pues la evolución de nuestro cuerpo, ¿no? Y los hombres son un poco más hipertensos, que les digo, la verdad es que no cambia mucho el porcentaje, o sea, son 2 o 3% en la hipertensión, lo que cambia entre hombres y mujeres, y la diabetes es más o menos como 5 o 6% que son un poco más las mujeres. Digo, a final de cuentas, los dos géneros sexuales, pues bueno, tienen esa parte del riesgo, ¿no? Y hay que saberlo manejar. Y claro que una mujer lo maneja de una manera distinta a como la maneja un hombre, ¿no? Y también estos estudios pues nos manejan que justo, por ejemplo, en hipertensión, las mujeres son como más cuidadosas en cuanto a su tratamiento en hipertensión, pero en diabetes no, en diabetes son los hombres como los que se manejan un poquito mejor, y entonces esa parte también tiene que ver a lo mejor con la educación que les damos, ¿no? Las oportunidades y que tienen al acceso a los servicios de salud, etcétera, como lo hemos estado mencionando durante el capítulo. Entonces pues creo que esa parte, si nosotros les podemos ayudar, orientar, explicarles qué es lo que puede pasar, digo, obviamente no, explicarles no es espantarlos, ¿no? Sino, porque si no les vamos a generar un trastorno de ansiedad. Entonces, no, sino nada, es como explicarles y que bueno, pueden llegar a tratarse de una manera más eficaz y tener muchas menos complicaciones, ¿no? Y que nos estén visitando mucho menos en los hospitales. No es que no los queramos allí, ¿no? Sino que, o sea, sí los quisiéramos, pero verlos bien, ¿no? No verlos pues sufriendo de alguna otra situación o complicación. De la hipertensión, pues bueno, existen muchas. El infarto es la primera y la segunda es la insuficiencia cardíaca. Y de la diabetes mellitus, pues bueno, la primera ya dijimos es la enfermedad renal crónica, pero también hay pacientes que vienen con pies diabéticos y que literalmente ese pie pues ya no sirve, ¿no? Literalmente. Entonces a veces es bastante complejo también decirle, si eres diabético, no te cuidaste y ahora te van a tener que amputar un pie, ¿no? Digo, se escucha muy crudo, ¿no? Así, ¿y cómo le explicas a ese paciente que le vas a tener que amputar un pie? O sea, de nuevo son estrategias que podemos ir buscando capacitándonos en salud mental. Muy bien, pues ¿cómo va escalando el tratamiento de los trastornos de ansiedad? Pues igual, ¿no? Verlo desde el enfoque que no solamente ni todo es como la parte psicológica ni toda la parte de medicamentos, sino que lo veamos como, obviamente lo más importante es la prevención, claro, pero pues ver, ¿no? Que a lo mejor si ya esta ansiedad es muy avanzada, ya es muy crónica, ¿no? Lo que hablamos de que ya años posteriores de que apareció, pues ya es algo crónico. Entonces, que pues vemos que solamente es mucho de la parte farmacológica y en la parte psicoterapéutica que tenemos que hacer un apoyo, ¿no? Una de otra, para que podamos pues salir obviamente adelante de la enfermedad, ¿no? Lógico, siempre pues para eso hacemos este tipo de contenido, ¿no? De muchas cosas para que pues lleguen a más personas y que pues que sepamos que no estamos solos, que hay muchas otras
personas que podemos apoyarnos y que si no somos nosotras, pues habrá otras que para prevenir todas estas enfermedades que causan mucha discapacidad. Sí, y de nuevo, si ustedes lo están viendo, pausen el podcast, ya sea en audio, en video, vayan de verdad a buscar las redes de Vivi. Y bueno, creo que es una vía de acceso, ¿no? De primera instancia, a lo mejor a la propia consultoría contigo, o a lo mejor igual primero pasan contigo y luego tú ya decides si se refiere o si necesitas del apoyo de alguien más, ¿no? Y ahí es donde lo pueden empezar a buscar y también difundirlo, ¿no? Que sepa la gente que hay alguien o hay cierto grupo de personas que los pueden apoyar y que obviamente van a estar ahí para poderles brindar a ustedes una atención de calidad, ¿no? Entonces esa parte yo se los recomiendo. es nuestra enfermedad de salud mental preferida en lo bello de ser enfermedad. Muchas gracias. Listo. Bueno, ¿nos darías alguna recomendación para identificar a tiempo o para acudir al tratamiento? Pues, bueno, creo que lo hemos repetido a lo largo del episodio que pues lo más importante es la prevención, de ver qué es lo que está sucediendo en mí, para poder ver que esto ya no es algo normal, que esto ya es algo que me está causando muchas situaciones a nivel personal, que a lo mejor ya no pueda dormir, o que duerma mucho, que ya no pueda comer o que coma mucho, que ya no pueda tener mis relaciones normales con las personas, con mis amigos, con mi pareja, en mi trabajo, ¿no? Que ya se vuelva algo discapacitante para poder hacer diariamente, que ya me cuesta mucho trabajo levantarme, que a lo mejor, ¿no? Como decía, que a lo mejor sí antes me daba miedo exponer, pero ahora ya es algo que me sobrepasa, claro. Que ya tengo a lo mejor conductas como que me arranco el cabello, que me muerdo las uñas, que me salen granitos, que muchas situaciones que nuestro cuerpo nos va avisando así como de, oye, pon atención a esto, ¿no? Entonces sería como, pues eso, que aprendamos a conocernos, a identificar qué es lo que ya no es normal y que pues busquemos apoyo. Y justo esto que menciona Vivi es bien importante porque justo normalizamos muchas cosas que no tendríamos que hacerlo, ¿no? Digo, ya les dio, por ejemplo, algunos tips, como identificar algunas, a lo mejor, actividades que hacemos que no son normales, ¿no? Y que no deberían de ser normales. Y por ejemplo, no sé, yo siempre que estoy como muy estresado, sufro de una colitis así horrible, ¿no? Entonces así como de, no me puedo ni mover porque me duele toda la parte de alrededor así del abdomen, terrible, de verdad. Pero sé que es cuando estoy como muy estresado, o tengo muchas cosas que hacer y no termino y no puedo, ¿no? Y entonces, por más de que trate así como de en esos momentos estar alimentándome lo mejor posible y demás, no funciona. Entonces sé que también es esa parte, ¿no? O sea, que es y que yo lo identifico y nunca lo he normalizado, ¿no? Porque dije, no, es que esto no o sea, esto no me debe de pasar porque me lastima, me duele, me es incómodo, a veces me desconcentra de las cosas que estoy haciendo porque me siento mal, ¿no? Como lo mencionábamos. Entonces sí, los invitamos también a que no normalicen nada de actitudes que a lo mejor igual y antes no las tenían, ¿no? Hace 2 años no tenían ese tipo de acciones o de sintomatología, y que ahora de repente digamos igual por una pérdida, por lo que sea, empezamos a tener como ese tipo de cosas a realizar, y obviamente conforme pasa el tiempo pues las vamos normalizando. Entonces también los invitamos a que analicen esa parte, y si es eso, pues otro puntito más a su lista de que sí tengo que ir a que me revisen mi salud mental, ¿no? Y pues bueno, a final de cuentas va a haber un cambio, va a ser positivo para ustedes y se van a sentir mucho mejor, ¿no? De nuevo, como lo mencionamos, siempre, no podemos dejar la mente afuera, porque la mente sí puede llegar a causar situaciones orgánicas, ¿no? Y bueno, trátense, cuídense, ámense. Sí, exacto. Quiéranse. Muy bien. Pues bueno, hace unos capítulos, como tú si escuchas nuestro podcast, pues agregamos unas secciones, ¿no? A veces sí aparecen todas, a veces nada más una. En este caso pues sería la recomendación de la semana. Y tenemos 2 recomendaciones, bueno, 3, pero la primera ya la hice hace rato, pero la volvemos a hacer. Sigan a las redes de Vivi en Consejería Salud Mental.
ahí en Instagram, sube post bien padres. Sí fui. Ya no soy, pero sí. Y te identificas muy padre y bueno, ahí aprendes también un poquito. Igual también te recomienda podcast en salud mental, ¿no? Entonces esa parte también dice, ay, mira, ese capítulo o ese título se escucha llamativo. Y ya lo pueden escuchar y algo y seguir aprendiendo, ¿vale? Entonces, la segunda recomendación sería la primera temporada de una serie disponible en Netflix que se llama La mente en pocas palabras. Y pues sí, es como una serie documental que tiene diferentes episodios y que hablan de diferentes trastornos de la salud mental. Entonces, la primera temporada habla de sueños, ansiedad, meditación y algunos alucinógenos, que son las primeras 5 dosis que ellos así le manejan, de 20 minutos, igual no duran mucho. Cada episodio que conforma la primera temporada de La mente en pocas palabras. En este documental de Netflix explican qué y cómo ocurre dentro del cerebro, pues cómo se generan los sueños, cómo empieza propiamente la ansiedad, los trastornos de ansiedad, qué genera la meditación en el cerebro, ¿no? Y qué complicaciones tiene el uso el uso excesivo de alucinógenos. Y también qué significan los recuerdos, ¿no? Y qué generan químicamente en nuestra mente. Entonces, pues creo que también esa parte es importante. Y bueno, empezamos con eso que es muy sencillo, en 20 minutos lo explican, creo yo, bastante bien. Y bueno, la segunda recomendación también es un documental, pero este es un poquito más grande, es de 46 minutos. Se llama Documental sobre la ansiedad psicología, y lo estaba escuchando y estaba así, que nos explica por qué la ansiedad y los trastornos de ansiedad pueden afectar nuestra vida cotidiana, nuestra vida sentimental, nuestro trabajo y en general todo lo que nos rodea. Se encuentra en YouTube, ¿no? Los links los van a encontrar también en la descripción del video o del capítulo del podcast en audio. Y pues bueno, muchas gracias, Vivi, por acompañarnos, de verdad, tomarte un poquito de tu tiempo, mucho, para venir a apoyarnos en este proyecto. No, pues gracias a ti nuevamente por eso, ¿no? Yo aplaudo mucho esta parte de la difusión que hacemos para que más personas conozcan de temas de salud y que pues nos veamos, ¿no? ¿Qué está sucediendo en nosotros o en alguien que queremos? Entonces, siempre es un placer. Sí, muchas gracias. Y también esto es como hacerles de nuevo el hincapié que lo hemos hablado en otros espacios y aquí también, que la idea de esto es que entre nosotros nos podamos difundir, ¿no? Para que no solamente enfermeros, sino también otros profesionales de la salud y también otros profesionales de cualquier otro tipo y otras personas de cualquier otra índole y que se dediquen a muchas otras cosas distintas, pues a lo mejor puedan escuchar algo de esto y les llame la atención o se identifican con algo y entonces se atrevan a buscar el apoyo, ¿no? Como les mencionamos. Y pues de nuevo a todos ustedes también les agradecemos mucho por escucharnos. Síganos en nuestras redes: Facebook, TikTok, Instagram y Twitter, como Lo Bello de Ser Enfermero. Las de Vivi, bueno, no sé si Vivi quiere las suyas, pero la de salud mental, Consejería Salud Mental, en Instagram creo que es como más el boom, pero creo que también está en Facebook, ¿no? Sí, también está en Facebook. Entonces en Instagram y en Facebook también la pueden seguir. Y a nosotros nos pueden escuchar en audio en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio principalmente. Y pues nada, el siguiente episodio, el número 55, estaremos hablando acerca de las redes sociales en los congresos de enfermería. Vamos a tener una invitada muy especial para que no se pierdan también ese capítulo. Que tengan una excelente fiesta de Nochebuena y Navidad, o feliz Yule para todos mis paganos. Espero que se encuentren bien. Esto ha sido Palabra de Nightingale. Gracias y hasta la próxima. Bye.